Bien, que Dios le bendiga, hermano. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche que Él nos ha dado, esa noche de victoria, llena de bendición en este lugar. Así que qué bueno es Dios que nos ha ayudado, nos ha permitido el privilegio de poder estar en su casa. Qué bueno que ya vino el pastor José con bendición. Dios le bendiga, hermano, y ayúdenme ahí con la bolsa de víveres en esa silla, hermano. Bien, ahora la gloria y la honra es para nuestro Dios. Vamos a glorificarlo y dijimos que vamos a empezar un estudio bíblico de un nuevo libro llamado Libro de Romanos. Así es que ahí vamos a marcar, ¿verdad?, cuando empezamos para ver cuánto nos permite Dios estar glorificando su nombre. Ya que pongámosle la fecha ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 1. Del 1 en adelante vamos a leer. Y que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios, sea Él el que habla, ¿verdad? Así es que la gloria es para Dios, hermanos, que hay bendición en nuestra vida, ¿verdad? Siempre que hay palabra hay bendición, porque hay muchos lugares donde se necesita la palabra, y aquí tenemos suficiente, ¿va? Tenemos de lujo aquí 4 pastores que predican con todos la palabra, así es que la gloria es para Dios, hermanos. Hay iglesia que tenga 4 pastores, así como nosotros. La gloria es para Dios, hermanos. Bien, vamos a iniciar. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo del 1 en adelante hasta el 7. Leemos, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Incline su rostro, pidamos la bendición de nuestro Dios para que sea Él el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder, Señor, exaltar y glorificar su nombre. Al poder, Señor, permitirnos una vez más, Señor, un estudio bíblico más del libro de Romanos, Señor, donde usted sé que va a hablar a muchas vidas, Señor, va a dar esa enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús, que sea su Santo Espíritu, Señor, el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no diga yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se habla sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar en el libro de Romanos, que el autor, dijimos, es el apóstol Pablo, el que escribió esta carta a los romanos. Sabemos que es una carta. Las epístolas son cartas que escribe el apóstol Pablo a ciertas ciudades o a personas. Entonces, en este caso está escribiendo a la ciudad de Roma, los romanos, gentiles y judíos que están en esa nación. Dios está hablando a través del apóstol Pablo, escribiendo esa carta donde da muchas doctrinas bíblicas. Las enseñanzas de Pablo. Ahora vimos de que en el libro de los Hechos aprendimos cómo el Espíritu Santo utilizó al apóstol Pablo llamándolo. El llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo no fue como cualquier otro llamado, como cuando llamó a Mateo, a Leví, a Pedro. Fue diferente, porque él directamente le dijo: en vida en esta tierra, ¿verdad? Ahora al apóstol Pablo se le apareció de diferente forma. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo andaba haciendo cosas indebidas delante de Dios, cosas que no le agradaban. Por eso es que la aparición fue diferente. Se le apareció ya cuando había resucitado, y a los otros se les apareció antes de morir. Ahora aquí esa es la diferencia, que al apóstol Pablo Dios lo llamó siempre a través de Jesús, pero ya resucitado, ya con la prueba de que él vivía después de haber resucitado, como prueba indudable de que él es el Hijo de Dios.
Así es que eso vamos a ver cómo el apóstol Pablo se siente agradecido, porque Dios lo ha llamado, aún dice, siendo como un abortivo, ya de último, ya como sin nada, como que ya no iba a llamar a nadie. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya estaban cabados. Recordémonos que Judas había muerto, habían 11. Luego ya en Hechos fueron llamados otros dos a servir, a Esteban y a otros más a servir ya a la mesa. Pero el apóstol Pablo no fue llamado ahí. Luego murió Esteban, volvieron a quedar, siempre hizo falta uno. Ahora Dios vino y llamó al apóstol Pablo. Y de eso vamos a hablar, como el apóstol Pablo ahora en esos viajes escribió la carta a los romanos. Habiendo dicho esto, iniciamos ahí en el versículo 1, donde el apóstol Pablo en una carta primero da el saludo, ¿verdad? Eso es lo que está ahí, por eso dice salutación o el saludo. Entonces escribe primero el saludo y después les explica qué es lo que él va a hacer. Que dice que él lleva el evangelio a la ciudad de Roma, de donde Dios lo llamó, allá en Hechos 23:11. Le dijo que lo quería predicando en Roma y ahora Pablo ya está en Roma. Así es que la gloria es para Dios, que Dios siempre cumple la promesa. Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ya lo llaman siervo, ¿verdad? Siervo de Jesús. ¿Cuántos son siervos de Jesús? Todos estamos dispuestos a servir a Jesús. Por eso somos siervos de Jesús. Somos esclavos voluntarios, dice el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Y un esclavo voluntario no se va, ¿verdad?, de la presencia de Dios, sino lucha. ¿Por qué? Porque está por voluntad propia. ¿Por qué? Porque antiguamente los reyes o los amos de los esclavos, muchos los atendían bien. Entonces los esclavos no se querían ir, porque esos esclavos eran libres después del 7º año. A los 7 años que servía a un amo o a un patrón, era libre, tenía derecho a irse libre, pero muchos no se iban. ¿Por qué? Porque allí tenían mujer, tenían hijos, y el amo los alimentaba, a todos les daba bien de comer y se sentían bien. ¿Cuántos se sienten bien en la presencia de Dios? Entonces, ¿cómo nos vamos a ir de nuestro amo celestial? Entonces, por eso es que somos voluntarios. Entonces, los esclavos en aquel tiempo que ya no se querían ir de sus amos, eran marcados con una lerna. ¿Cuántos conocen la lerna? Era una aguja como la que ocupan los zapateros. Con eso le hacían un agujero y le ponían un anillo en la boca, en la nariz, y desde entonces se usan. Entonces hay esclavos todavía, pero voluntarios, pero muchos esclavos del pecado, porque se ponen cosas ahí que no son para Dios. Ahora nosotros tenemos un sello de parte de Dios. Ese sello es el Espíritu Santo que mora en su vida y en la mía. Así es que el apóstol Pablo dice ahora que es un siervo de Jesucristo, dice llamado a ser apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Que es apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Dice que es un llamado a ser apóstol. En aquel tiempo los apóstoles solo eran llamados por Jesús. Por eso que hoy en estos tiempos muchos dicen de que son llamados, pero ya no por Jesús. El apostolado ya no es por Jesús. Ellos dicen que Dios los llamó, pero al final dice de que el apóstol era llamado por el propio Jesús. Por eso es que estaban los apóstoles, que fueron llamados, y el último es que dice que ha sido llamado es Pablo. Eso es lo que dice aquí. Por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así es que allí cuando Dios lo llamó, de una vez lo apartó para ser llamado para predicar el evangelio de Dios. Entonces no lo llamó para otra cosa. Lo llamó para predicar la palabra, para que le sirviera llevando ese mensaje de salvación al mundo y al pueblo gentil. A eso fue llamado el apóstol Pablo por Jesús, cuando se le apareció allá en Damasco. Ahí se le dio la comisión de que tenía que predicar el evangelio. Eso es lo que dice Hechos, que fue llamado para ser un instrumento útil para predicarle a los gentiles. Versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces el evangelio se ha venido predicando
desde antes, en tiempos antiguos, aún en el Antiguo Testamento, ya venía esa profecía dada de que Dios iba a dar un profeta. Y eso dijimos que estaba allá en Deuteronomios 18:15. Allí está esa palabra donde Dios promete a su pueblo Israel, cuando ya no querían oír esa palabra. Dios les dio esa promesa y les dijo: profeta les daré de en medio de ustedes, o de en medio de su pueblo. Allí donde apareció ya David, y luego de su descendencia iba a venir el Mesías. Por eso que eso lo dice en 18:15 al 20, y narra esa porción donde Dios les habla, donde Dios les da a conocer que Él les va a enviar otro profeta, pero a Él sí lo tienen que oír, y el que no le oiga, dice, ese va a dar cuenta por sí mismo, dice. Eso es lo que dice. Si quieren, busquemos ese libro ahí. Deuteronomio 18, del 15 al 20. Amén. Del 18 de Deuteronomio, versículo 15 en adelante. Ajá, ¿qué dice, hermano? Si lo tiene, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Sigamos hasta el 20. Conforme a todo lo que te diste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, Dios, ni vea yo más este gran fuego, que ese es el temor que tenían, ¿verdad? para que no mueran. Ajá, para eso es que ellos pidieron ya no oír la voz de Dios, por el miedo, por el pecado que habitaba entre su pueblo. Muchas veces usted y yo pecamos y sabemos de que hay temor. ¿Por qué? Porque Dios puede mandar juicio. Después de pecar no se espera más que juicio. ¿Por qué? Porque el juicio del pecado es la muerte. Entonces, por eso es que dice allí que este pueblo tuvo temor. Cuando oyó la voz de Dios, cuando oyó allí, dice, este gran fuego, cuando oyó los relámpagos, los truenos, y ese fuego que ardía, ¿verdad? Dice, para que no muramos. Ahora dice, Dios les iba a mandar un profeta. Versículo 17 dice, y Jehová me dijo, han hablado bien, y en lo que han dicho al fin, han dicho algo bueno, dijo Dios. Después de tantas cosas han hablado bien. ¿Por qué? No quieren oír mi voz por el temor. Porque saben que no puede haber un acercamiento si no hay santidad. Entonces el pecado los hacía tener miedo y ya no quisieron que Dios hablara directamente con ellos. Por eso dice en el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, o sea de Israel, como tú le dices a Moisés, y pondré mis palabras, dice, en su boca, y él les hablará, dice, todo lo que yo le mandare. Ahí vamos con el 19, lo que les dije. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces ahí está, ¿verdad? Hay que dar cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos oír la voz de Jesús. Porque es el profeta que Dios mandó. Así que ahí Dios va a pedir cuentas de ellos. Entre esas cuentas va a decir, ¿por qué no oíste mi palabra? Si no quisiste oír la mía, y ahora ¿por qué te mandé el profeta y no oí? ¿A quién querés oír entonces? ¿A la voz del enemigo? Bien, sigamos allá en Hechos 3:22. Allí confirma el libro de los Hechos cómo esa profecía se cumple, ¿verdad? Hechos 3:22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, ¿a quiénes dijo? A los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, dice, profeta de entre vuestros hermanos. Ahí está hablando Moisés. Cuando Lucas está narrando el Evangelio, dice que Moisés dijo esto, entre vuestros hermanos, como a mí, dice. Eso es lo que Dios le dijo. Levantaré el profeta como a ti, le dijo Moisés, y a él lo oirán. Por eso que ahora Moisés dice aquí en el libro de Hechos, porque Moisés dijo, dice, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Eso es lo que Lucas, que escribió los Hechos, está hablando que Moisés así dijo. No es que Lucas es el que dijo así, sino que Moisés fue el que dijo esto, de que Dios ya había dicho que iba a mandar un profeta como a mí. A él oiré, dice, y en todas las cosas que os hable. ¿Por qué había que oírle? Porque el que hablaba era Dios por medio de Jesús. Por eso Jesús decía que él no hacía cosas, ni hablaba cosas
por él mismo, sino lo que oía y veía mi Padre, eso habla. Por eso que usted y yo así debemos de aprender a hablar. Palabras que Dios escribió o que Dios habló. ¿Por qué vamos a andar diciendo malas palabras? Si la misma Biblia nos dice de que las malas palabras corrompen las buenas costumbres. No podemos hablar palabras que Dios no ha dicho. Bien, sigamos allá en Romanos para ir avanzando. Romanos capítulo 1, versículo 2 estamos y dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí está lo que estamos viendo de cómo Dios venía ofreciendo ese profeta. Incluso allá en Isaías 7 dice que iban a ser una virgen y de esa virgen iban a ser el Mesías, que iba a ser el Salvador del mundo. Eso lo dijo Isaías en el 7 y en el 9, pero sigamos avanzando. Versículo 3. 1:3 de Romanos dice, acerca de su Hijo, dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ahí está cómo iban a ser, ¿verdad? Entonces Él sí nació como hombre, pero no engendrado por hombre. ¿Por quién fue engendrado? Por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es la forma en que Dios se manifestó al mundo. Dios encarnado en Jesús, sin pecado, sin mancha, como tenían que ser todos los corderos que eran sacrificados. Por eso que Jesús así fue muerto, como cordero, sin hablar. Dice, no abrió Él su boca y fue el matadero. Porque los corderos que se sacrificaban para pagar o tapar, solo era una tapadera el sacrificio que se hacía antiguamente. No quitaba el pecado. Pero este sacrificio era el real y único y verdadero. El de Jesús, porque murió de esa forma. Sacrificado como un cordero, sin decir nada, solo aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántos debemos de aceptar la voluntad de Dios? Lo que Él diga tiene que ser en nuestra vida. Así que aunque pasemos pruebas, tribulaciones, aflicciones, Dios está con nosotros. Porque desde el principio dijimos que habían promesas. Abraham le fue dada una promesa de Isaac. Luego que nació Isaac, Dios lo pidió en sacrificio. Hicieron una promesa, hicieron un único hijo a la edad de 90 años. Y luego Dios lo pedía en sacrificio. Había que obedecer. Y Abraham obedeció. Por eso es reconocido como un hombre de fe, el padre de la fe. Porque obedeció, aunque le doliera el alma. Sacrificar a su hijo, él ya iba con el cuchillo a ofrecer el sacrificio, allá en el monte Moriah. Pero en ese momento Dios probó su fe y le dijo, solo quería probar tu fe. Quería ver si realmente me ibas a obedecer. Por eso es que desde allí es donde se manda fe y obediencia. ¿Por qué? Porque por la fe Abraham iba a creer que Dios iba a ayudar. Entonces obedeció. ¿Estamos dispuestos a obedecerle a Dios? Aunque lo pida a los que nos piden. Aunque lo pida a los hijos. Deberíamos de estar dispuestos, ¿verdad? Aunque nos duela. Pero la voluntad de Dios es primero entre todos los hijos de Dios. ¿Qué cuesta? Cuesta y duele. Pero si es para agradar a Dios, hay que hacerlo. Ahora hay que discernir, ¿verdad? Cuándo es la voz de Dios. No cuando le digo un charlatán o un brujo, mira, vas a hacer esto, porque si no, no te va a bendecir. Entonces tenemos que discernir. ¿Y quién discierne entre nosotros? El Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. Él nos va a dar ese discernimiento de que es la voz de Dios, la seguridad de que es Dios el que está hablando. No el hombre. Porque muchos hombres hablan cosas en la carne. Y nosotros debemos de creerle a Dios y para eso nos apegamos a su palabra y para eso son estas enseñanzas. Para que no nos dejemos engañar. Porque el apóstol Pablo, aquí en todas estas epístolas, dijimos que son 14 epístolas o 14 cartas las que escribió. Aquí da un montón de consejos, de enseñanzas. Y tenemos que ver la primera de Dios. Algún día vamos a terminar hasta Apocalipsis. Pero sigamos ahí. Entonces dice que hijo de David según la carne, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces dice de qué forma iba a ser declarado hijo de Dios.
haciendo cosas extraordinarias, cosas de que nunca nadie iba a poder hacer, porque Él era el primero que hacía eso. Y ese es vencer la muerte, la resurrección de los muertos. Eso es lo que dice ahí. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando con poder, dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Con gran poder venció la muerte. La muerte no lo pudo detener. La muerte sufría dolores de parto, pero Jesús tenía que salir. No lo tenía que soportar. Y como no lo soportó, lo tuvo que dejar ir. Allí fue declarado Hijo de Dios. Porque nadie iba a hacer eso, ni lo va a hacer aún en este tiempo. ¿Por qué? Porque el poder y la gloria solo son de Dios. Amén. Y por eso es que dice allí, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, no es porque un hombre dice, ¿verdad? Como muchos dicen, no, yo soy Jesús. Muchos vinieron diciendo, a mí llámeme Jesús. Yo soy Dios, decía después, cuando no le creían. Entonces venía diciendo una cosa y otra. Igual de ser los falsos profetas que el mismo apóstol Pablo, aquí vamos a ir viendo cómo dice que se tienen que ir comportando, cómo tienen que ir apareciendo, cómo se tiene que manifestar el espíritu del anticristo. Así es que por eso es que de esa forma fue declarado Hijo de Dios, al vencer la muerte, al resucitar de entre los muertos. Allí fue declarado Hijo de Dios, dice ahí en el 4, que fue declarado. Una declaración de parte de Dios, aquí está mi hijo. Igual cuando fue el bautizo allá de Juan en el Jordán con Jesús, que ya Juan había recibido la revelación de que al que vea descender sobre él el Espíritu Santo, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿En quién se complacía Dios? En Jesús. ¿En quién se complace Jesús? En nosotros. Pero nosotros no tenemos que fallarle haciendo cosas que el mundo hace. Tenemos que agradarle. De eso es lo que habla el apóstol Pablo. Por eso dice espíritu de santidad, llamados a ser santos. A eso hemos sido llamados, y eso lo viene predicando desde allá donde hemos leído en Deuteronomio. De por ahí está esa palabra donde dice que quiere un real sacerdocio, un pueblo santo, una nación santa. Eso es lo que quiere de su pueblo. Así que en eso estamos, ¿verdad? Preparándonos para que cuando Cristo nos llame a santidad. Ahorita estamos trabajando en esa santidad. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y esta carne es pecadora. Esta carne nos desvía de las cosas de Dios al mundo. Y cuando nos desviamos, nos apartamos y ya no hay santidad, porque pecamos. Versículo 5 dice: y por quien recibimos, dice, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces dice que el apóstol Pablo recibió, dice ahí, ¿verdad? Y por quien recibimos la gracia. Y usted y yo también recibimos la gracia. Por eso es que dice recibimos, no dice recibir. Dice, y por quien recibimos, dice, la gracia y el apostolado. Entonces el apóstol Pablo reconoce y dice de que Jesús fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad y por la resurrección de los muertos. Y que esa resurrección y esa santidad de Cristo al resucitar le dio vida y ascender a los cielos. Y de allí dice que por medio de esa muerte y esa resurrección, usted y yo recibimos por gracia. Eso es lo que dice, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Entonces usted y yo somos llamados a ser obedientes a la fe. Por eso les decía de Abraham que él cumplió eso, ¿verdad? De la fe y obediencia, de lo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque por gracia hemos recibido. ¿Y Abraham por qué recibió? Por gracia de parte de Dios, siendo el padre de la fe. Porque de allí viene la descendencia de su pueblo. De allí comenzó la gracia. Dios halló gracia en ellos. Luego dice más adelante allá
por el capítulo 8, parece, donde dice que Noé también halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces la gracia viene de parte de Dios, no viene de nadie más. Si Dios halló gracia en Noé y le dijo, tú y tu familia se van a salvar, hacer el arca. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció, ¿verdad? Tuvo fe y le creyó a Dios. ¿Le creen ustedes a Dios, no? Entonces, si le creemos a Dios, tenemos que obedecer. Porque dijimos que eso es lo que demanda, fe y obediencia. Estos hombres obedecieron. Abraham, Isaac, Jacob, Job, muchos hombres de Dios que le obedecieron. Y al igual que, así como obedecieron, también le fallaron. Porque si Abraham no le hubiera fallado, no hubiera acostado con el egipcio. No hubiera nacido Ismael, que es el hijo que tiene las guerras allá en el Medio Oriente. Los árabes. Entonces David falló. Muchos hombres de Dios fallaron. Sansón falló. Y era un hombre de Dios llamado a luchar y a ser un gran juez sobre Israel para defender a su pueblo cuando estaba en peligro. Porque eso hacían los jueces. Cuando los jueces pecaban y se iban tras ídolos o tras dioses paganos, esos pueblos los tenían cautivos. ¿Y qué hacían ya cautivos? Clamaban a Dios. Por eso no es de esperar como los jueces, ¿verdad? Cuando en el tiempo de los jueces, de que el pueblo esperaba estar en prueba. Dice que los madianitas, una vez que tenían cautivos a Israel, les destruían los sembrados para que no comieran y se murieran bien. Dice que no los dejaban ni hacer armas para que no lucharan, ni cuchillos ni nada. ¿Por qué? Porque sabían que si hacían armas iban a estar contra ellos. Entonces venían y clamaban a Dios y Dios siempre los libraba. Entonces cuando usted y yo muchas veces estamos en esa situación de aflicción, clamamos a Dios y por misericordia Dios nos oye. Y esa misericordia viene desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha estado, todo el tiempo, aún antes de la creación Él ya existió. Nosotros fuimos hechos después. Cuando dice que creó los cielos y la tierra, después dice que hizo el hombre, para que el hombre señoreara sobre la tierra. Así es que Dios en su misericordia nos llamó. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y por quien recibimos la gracia. Por pura gracia nos salvó. Nadie puede pagar lo que Jesús hizo para darnos esa salvación. Lo que nosotros hacemos no es nada. Por eso el apóstol Pablo decía que todo lo que él hacía y lo que era lo tomaba como suciedad o inmundicia, porque no le interesaba, porque para él era más importante Dios que su sabiduría. Por eso no hablaba con sabiduría de hombres, dice ahí en Corintios, sino con sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Y cuál era lo sumo? La muerte en una cruz, que era una maldición, que por nosotros Él tomó esa maldición. Entonces Él fue el primero que se hizo maldito por nosotros, por salvarnos. Ahora, ¿y nosotros? ¿Cuál es el agradecimiento que le damos a Dios? Dios quiere ver agradecimiento, fe y obediencia. ¿Por qué? Para darnos bendición. El apóstol Pablo reconoce que Dios nos bendijo y que nos dio esa gracia, ese regalo inmerecido. Y lo llamó, dice ahí, por eso dice el 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe, ¿verdad? En todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, ¿para qué es la obediencia y la fe? Para que las naciones entiendan que Jesús es Dios, que Él tiene el poder. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso dice que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en las naciones por el amor que usted y yo le tenemos a Cristo Jesús, ¿verdad? O a su nombre, dice ahí, ¿verdad? Entonces, si usted y yo le tenemos amor a Cristo Jesús, tenemos que ser obedientes en la fe a la palabra que Dios habló. Porque Dios siempre pone palabra.
Y hay que ser obediente. Hay que tener fe. Hay que creerle a Dios que lo que Él hace siempre lo hace perfecto. Amén. Que nunca se equivoca. Y que lo hace cuando a Él le place, ¿verdad? Así es. No cuando yo le digo o cuando usted le dice. Amén. Por misericordia muchas veces nos contesta. Pero muchas veces ahí nos tienen clamando. Y es lo que tenemos que hacer. A propósito, el domingo hay ayuno. Vamos a estar aquí. Amén. La gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque hay que clamar. Hay necesidad. Amén. Y en las necesidades les dije que los jueces clamaban a Dios y Dios los libraba. Así es que tal vez un día tiene misericordia de Dios y contesta esas peticiones, ¿verdad? Así es que por eso dice ahí, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Qué dice? En todas, dice, las naciones. Entonces, ¿cuáles son las naciones? El mundo entero, ¿verdad? El mundo gentil. Recordémonos que Roma tenía judíos, gentiles y gentiles convertidos al cristianismo y no convertidos. Y la carta del apóstol Pablo es a los romanos, gentiles no convertidos, y también a los judíos. Por eso da la enseñanza de que la palabra dice a todas las naciones. ¿Por qué? Porque él mismo más adelante dice, ya no hay judío ni griego. Eso quiere decir que ya no hay acepción de personas. Tanto judíos como griegos es lo mismo para Dios. ¿Por qué? Porque es por gracia. No es por lo que el judío hizo. El judío es por la promesa que ellos recibieron de parte de Dios. La recibió Abraham y le dijo que su pueblo iba a ser bendita a todas las naciones. Y entonces ahí es que más adelante, cuando lleguemos como en el 10 o en el 11 capítulo, ahí es que habla donde todo Israel tendrá esperanza de ser salvo. Pero no por amor o por gracia. Porque entonces ya va a ser en tiempos de la tribulación, donde aparecerán los dos testigos predicando y allí se van a convertir muchos judíos, pero ya va a ser con sangre. Ya les va a tocar andar huyendo. Por eso que Jesús en Mateo 24 o 25 dice de que huyan a los montes. Si están dos, dice, uno desciende, el otro quédese ahí. ¿Por qué? Porque son tiempos de angustia. Así es que en esos tiempos van a ser tiempos de persecución, y por eso es que el que quiera ser salvo va a ser no por gracia, sino ya por la muerte, por la sangre derramada, ya no por Cristo, sino por el hombre. Por eso van a ser decapitados por el anticristo. Ahí van a ser muertos cuando agarren a los niños y los maten enfrente, porque esa es la prueba. No, vamos a ver si resistimos. Y como muchos no van a querer, van a dejar poner el sello. Por eso ahora es el tiempo de predicar la palabra para que el mundo entienda de que hay salvación en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, la gloria es para Dios, que todavía hay tiempo de gracia. Todavía no cuesta ser salvo. Y hay oportunidad de predicar el Evangelio. Versículo 6. Entre las cuales dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, dice que todos vosotros, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Vosotros, dice, refiriéndose a todos. Todos vosotros están llamados a ser de Jesucristo. Usted y yo ya fuimos llamados para ser de Jesucristo. Por eso fuimos sellados con su Espíritu Santo, cuando Él nos dio la oportunidad de poder conocerlo, de poder darnos esa misericordia de pura gracia. Así que usted y yo recordémonos que de gracia recibimos. Hay que dar de gracia. Así que por eso es que dice ahí, entre las cuales también dice, estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ustedes de Cristo. Usted ya no tiene que andar haciendo cosas del mundo. No tiene que andar en los circos. Ya no tiene que andar en los estadios. Ya no tiene que ver el mundial. No le van a gustar los partidos y allí se va a olvidar y ya no va a venir a ver a la iglesia por estar viendo quién va a ser campeón. Ya anda la bulla ahí de que Brasil va a ser campeón. Por ahí he oído un chambre que Brasil dice va a ser campeón, y eso
Una historia, hermano, del mundo, de que dice de que un hombre fue al futuro y le reveló Dios. Vamos a ver quién le reveló. Que dice que vio el partido entre Francia y Brasil. Hay que ver lo que Dios dice, ¿verdad? Así que dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Por eso usted no oiga partido, que no, que va a ir metiendo. ¿Y quién le dijo? Yo también voy a esperar de que me digan el nombre del futuro, las cosas que me hacen falta por vivir. ¿Y qué es lo que piensa vivir? Tener una casa, quizás de 3 o 4 plantas, o un carro del año, o de los carros que vuelan que ha inventado China para las Trabazón. Ya existen esos carros. Yo lo vi en una Trabazón ahí, un video que mostró los chinos ahí, que en una Trabazón se aburrió el hombre y solo sacó las hélices del helicóptero y se levantó. Es lo que dice la Biblia, que la ciencia se aumentará. Porque cuando ya se acerque la venida de Cristo. Y va a seguir avanzando. O sea, la ciencia no ha llegado hasta aquí, pues es lo que nosotros apenas nos hemos dado cuenta. Muchas cosas que no nos hemos dado cuenta. Así que la venida de Cristo cada vez está más cerca. Versículo 7, para ir terminando, dice: todos los que estáis, dice, en Roma. ¿A quién está hablando ahora? A los que están en Roma. ¿Por qué? Porque ya está ahí el apóstol Pablo. Entonces dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Cuántos son amados de Dios? Entonces no solo los romanos, sino nosotros también. Dios nos ama, ¿verdad? Y ama al mundo entero y al mundo pecador también. Y quiere que se conviertan y que dejen el pecado. Así es que dice, a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces el llamado que lo hace muchas veces a santidad o a ser santos viene desde tiempos antiguos, de lo que Dios quería de su pueblo. Y ahora usted es el pueblo de Dios. Usted y yo estamos entre el pueblo de Jesús, el pueblo que va a ser levantado. Y por eso es que somos llamados a ser santos, y por eso es que usted y yo tenemos que trabajar en esa santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor. Por eso dice ahí, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A qué hemos sido llamados? No a odiar, no a pecar. Hemos sido llamados a ser santos, a dar un ejemplo, a ser como Cristo era santo. Por eso es que dice la palabra, ser santos, porque yo soy santo. Entonces usted y yo tenemos que trabajar en esa santidad, porque eso es lo que le agrada a Dios. No hagamos lo que le agrada al mundo, porque en estos meses muchos queremos hacer lo que al mundo le agrada. Si el mundo hace fiesta, ahí vamos también, donde va Vicente, va toda la gente. Así que tengan cuidado de no ir donde va el mundo, a las vitrinas, a comprar, a endeudarse. Porque imagínense, les hablaba del gran millonario israelí, Bill Gates, el que hizo todas las computadoras IBM, las primeras computadoras. Él las hizo y IBM se las compró. Y le dijo, pues yo se las voy a vender, porque era la fábrica que él había inventado. Las primeras computadoras fueron hechas por él. Y después les dije que los chips de los teléfonos, toda la información que lleva él, electrónicamente. Y ahora él ha dicho de que no malgasten. Porque él, siendo millonario, dice, no malgasten, porque hoy va a haber una crisis. Y él, que es millonario, lo dice, no gasten más de lo que es debido. Así es que si él lo dice y es millonario, ahora usted y yo, que a antes nos alcanza para la privada, y si nos vamos a endeudar, y Dios nos olvida para traerle al hermano, hermano. Pero Dios tiene misericordia, hermano. Así que la gloria es para Dios. Entonces, no malgastemos, no nos endeudemos, porque el otro año vamos a estar ya amaneciendo con deudas. Y la crisis que viene, ya los precios están súper elevados. Por eso es que hay que mantenerse firmes en qué es la palabra, en los consejos que Dios nos da. Por eso dice aquí, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, dice, llamados a ser santos. Así que usted es llamado a ser santo, porque Dios nos quiere santos, santificados. Así que por eso es que dice aquí, para ir terminando, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros
de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Allí termina el saludo que hace Pablo en la carta a los romanos. Allí hemos iniciado el libro de Romanos. Ven que trae muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo es un hombre preparado, un hombre de Dios, que Dios lo utilizó para que conociera la ley, conociera la palabra, y sabía que entre este hombre que iba a escoger era un hombre preparado, y Dios ocúpalo. Entre más preparado, más lo usa. El apóstol Pablo así es el ejemplo que hay. Que el apóstol Pablo se preparó, pero no servía a Dios, servía a la tradición, a la religión, obedeciendo tradiciones o cosas de hombre, ignorando, como dice Lucas y Mateo en los evangelios, ignorando la palabra de nuestro Dios a causa de las tradiciones. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Por la tradición judía enseñada, porque los judíos es una secta, es una religión. Él había aprendido la ley, es lo que a ellos más les enseña. Pero el amor de Dios, el amor del prójimo, el amor a los enemigos, quedaba ahí. Y aunque los mandamientos lo dicen, la ley lo dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pero Pablo creía que hacía bien matando a los cristianos, encarcelando, azotando. Entonces, ¿por qué? Porque la tradición así le había enseñado. Ahora a ustedes y a mí no nos han enseñado ya de esa forma. Nos han enseñado que por la gracia somos salvos y que todos tienen derecho a esa gracia si usted y yo predicamos el Evangelio para que muchos la conozcan. La gracia que Cristo dio en la cruz del Calvario. El morir, ser sepultado y resucitado. De eso es lo que vamos a ir hablando en todo este libro de los Romanos. Así es que la gloria es para Dios, hermanos. Ahí hemos terminado este estudio bíblico. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar